Vale. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo de Next.js. ¿Vale? Entonces abrimos nuestra terminal y regresamos a nuestra... Vale. Creamos un proyecto de Next.js. Vale. Vale, sí. Vale. Vamos a usar NextAuth para autenticarnos en este proyecto. Lo que vamos a usar es las credenciales, ¿vale? Credentials. Vamos a utilizar esta plantilla, ¿vale? Que es lo que haremos será utilizar un username y un password, ¿vale? Bueno, luego lo cambiaremos, será un correo y un password, pero de momento vamos a utilizar esta para hacer las pruebas. Vale, vamos a ver si nuestro proyecto se ha creado. Vale, se ha creado. Vamos a Authentication YouTube y lo abrimos. Vale. Vale, vamos a formatear el proyecto para dejarlo todo sin nada. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar los estilos también. Vamos a quitar la fuente que no nos sirve. Vale. Vale, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro fichero en el root de nuestro proyecto y en vlocal. Vale, vamos a crear las variables de entorno. Nextauth URL de localhost y el Nextauth secret. Vale, el Nextauth secret es importante. Bueno, las dos variables son importantes. Aquí podemos poner lo que querramos realmente. No podemos. Esto es una clave secreta. Vale. ¿Qué más? Vale, una vez creado esto, bueno, también vamos a crear nuestra variable de entorno para la conexión a la base de datos de MongoDB. Vale, vamos a hacer MongoDB. Vale, lo vamos a dejar en blanco, luego ya vamos a configurarlo esto. Vale, dentro de nuestra carpeta app vamos a crear un folder llamado API. Bueno, antes que eso mejor vamos a irnos a aquí en Nextauth Getting Started. Vamos a instalar, abrimos la terminal y lo instalamos. Vale, por otro lado vamos a correr nuestro proyecto. Vale, funciona sin problema. Vale, a ver, una vez instalado Nextauth, lo que haremos después será en Getting Started. Aquí nos dice la ruta, ¿vale? Donde tenemos que crear nuestra API, ¿vale? Donde vamos a meter las credenciales, la lógica para poder autenticarnos. Vale, entonces copiamos esta ruta y la pegamos dentro de la carpeta API. Creamos un folder y un folder, no un fichero. Vamos a crear un fichero, lo pegamos y esto le vamos a llamar TS. Vamos a quitar el último slash y le decimos root TS. Vale, perfecto. Estamos dentro de... Vale. Luego dentro de esta carpeta CRC vamos a crear la carpeta components y dentro de nuestra carpeta API vamos a crear nuestra carpeta user, ¿vale? User, y dentro de esto vamos a crear el sign in. Aquí meteremos la lógica para autenticarnos
Es decir, para loguearnos, haremos una conexión a la base de datos para ver si el usuario realmente está registrado o no. Y luego crearemos otra carpeta llamada SignUp, en el que registraremos al usuario, ¿vale? Esto de momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Lo que haremos ahora será irnos a nuestra carpeta Components y crear nuestro Session Provider, ¿vale? Entonces volvemos a la documentación de Nextauth y vemos que, claro, tenemos aquí, importamos el Session Provider de Nextauth React. Como se usa en el lado del cliente, lo que tenemos que hacer es crear un componente, ¿vale? Y convertirlo a cliente, ¿vale? Porque Next.js se renderiza en el servidor. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un componente, más que nada porque si queremos envolver toda nuestra aplicación, lo que no vamos a hacer es convertir a cliente nuestro layout, ¿vale? Entonces lo que hacemos es crear un componente y ese componente lo convertimos a cliente y luego envolvemos toda nuestra aplicación. Entonces creamos el componente providers, convertimos a cliente este componente y luego ya importamos el session provider. Vale. Creamos un children que va a ser React Node, ¿vale? Y aquí llamamos al session provider. Aquí vamos a meter al children. Vale, es que no lo hemos. Tenemos que meterlo aquí, vale. Vale, formateamos y guardamos. Luego este componente ya lo podemos llamar en el layout y podemos envolver nuestra aplicación. Es importante que, como nos indica aquí, para hacer uso del useSession tenemos que crear el session provider, o sea, llamarlo arriba del todo de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, para poder hacer uso del Nextauth tenemos que envolver toda nuestra aplicación con el session provider. Entonces importamos nuestro componente y aquí metemos al children, ¿vale? Lo guardamos, ¿vale? Entonces de momento todo bien. Vale, voy a quitar esto que no me gusta que esté ahí. Vale, ahora sí. Vale, lo que haremos ahora será dentro de CRC crear un folder llamado lib. Dentro de este folder vamos a crear nuestro fichero auth.ts. Vale, aquí vamos a meter la configuración de Nextauth, ¿vale? Entonces, primero vamos a importar Nextauth options, ¿vale? Y session strategy. Lo que haremos después será importar el credential provider, ¿vale? Que es lo que usaremos en este vídeo, ¿vale? Credentials provider, ¿vale? Podemos también hacer uso de Google, de GitHub, pero para este vídeo vamos a hacerlo con credenciales, más que nada porque queremos conectarlo con MongoDB y demás, ¿vale? Entonces export const options, ¿vale? Que va a ser de tipo Nextauth options y aquí vamos a decirlo que el session sea de tipo strategy, bueno, de tipo JWT as session strategy. Vale, lo que estamos haciendo aquí es exportar esta configuración, ¿vale? Que luego la utilizaremos para poder acceder desde el servidor, simplemente indicándole que queremos coger esta configuración en específico. Por eso es que lo creamos dentro del lib para luego reutilizar esta configuración en el resto de nuestra aplicación.
cuando querramos llamar, cuando querramos obtener los datos de la sesión, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es volver a la documentación de Nextauth y nos vamos a ir a Credentials. Vale, aquí vamos a copiar esto que vamos a usarlo de prueba, ¿vale? Y lo copiamos y lo pegamos. Ahora podemos borrar todo esto si queremos. O si queréis dejarlo también. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, esto es un formulario, simplemente nos indica las credenciales que vamos a usar para poder autenticarnos. En este caso usaremos un username y un password, ¿vale? Esto luego lo cambiaremos a email, pero ya vamos de momento, para hacer la prueba de que funcione, vamos a usar un username y un password. Entonces esto, en base a lo que insertemos nosotros por el formulario, nos va a devolver un user, ¿vale? Entonces este usuario va a tener unos datos que luego nosotros lo vamos a devolver, lo vamos a retornar y podremos acceder a él desde nuestra aplicación, desde el cliente o desde el servidor. En el caso de que las credenciales sean incorrectas, pues nos devuelve null, ¿vale? O que el usuario están mal sus credenciales, etc. Vale, vamos a crear los callbacks. Vale, entonces de momento vamos a hacer un async jwt y aquí vamos a crear el token y el user. El user pues recoge los datos del usuario, si es que existe, claro. Si no, simplemente nos devuelve el token. De momento vamos a devolver solo el token, ¿vale? Y ya veremos más adelante que podremos insertar los datos que pueden ser el rol, el ID, o sea, todo lo que queramos extender del usuario. Si está suscrito o no, pues lo podemos meter dentro del token, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Vale, pues esto así, luego la sesión también. Vamos a session, vale, y retornamos la sesión. Assign. Vale. Entonces de momento, bueno, vamos a dejarlo así. Vale. Y de momento esto serían la configuración de Nextauth, ¿vale? Lo que vamos a utilizar en este momento. Vale, lo siguiente será configurar la API, ¿vale? De Nextauth, que nos vamos a ir a app API auth Nextauth y el root.ts, ¿vale? Entonces vamos a venir aquí, importamos Nextauth, ahora importamos el auth options, ¿vale? Que es la configuración que hemos usado, la que hemos configurado hace un momento, auth options, ¿vale? Ahora creamos una constante handler y le decimos que utilice esta configuración, ¿vale? Exportamos esto, el handler as get y as post, y guardamos, ¿vale? Entonces inicialmente esto ya, la configuración de Nextauth ya estaría completa, ¿vale? Hasta este punto ya estaría completa. Lo siguiente que debemos hacer, bueno, vamos a crear una carpeta, una página dashboard, ¿vale? Dentro de app vamos a crear una carpeta llamada dashboard, ¿vale? Dashboard, y dentro de ella vamos a crear un page.tsx, ¿vale? Dashboard. Vale, lo que vamos a hacer aquí es esta página solo puede ser accesible si estás autenticado, ¿vale? Entonces si nosotros nos vamos a nuestra aplicación y accedemos a Dashboard, podemos ingresar sin ningún problema porque no hemos añadido ningún tipo de restricción a esta página, ¿vale?
Entonces cualquier persona puede acceder a esta página, pero lo que queremos es añadirle una capa de seguridad a esto. Entonces lo que haremos será crear un middleware, ¿vale? El middleware lo que se encarga pues es eso, añadir una capa de seguridad en la que si el usuario no está autenticado no puede acceder a dicha página. Vale, pues vamos a crear dentro de nuestro CRC un fichero llamado middleware tsx. Bueno, middleware tc. TypeScript. Vale. Entonces aquí vamos a exportar default from next of middleware y vamos a exportar una constante config en la que le vamos a indicar, ¿vale?, qué páginas no pueden ser accesibles, ¿vale?, si no estás claramente autenticado. Entonces lo que le estamos indicando aquí es que la página dashboard, si no estás autenticado, pues simplemente te haga un callback y te obligue a que te logues, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Si ahora intento acceder a la página dashboard, o sea, si pongo dashboard, vemos que automáticamente nos lleva al formulario de inicio de sesión, ¿vale? Vale, vamos a ir a nuestro leave out y vemos que aquí no hace falta tener que meter nada, simplemente con que le demos al login ya podemos acceder, ¿vale? Pero ahora posteriormente vamos a meter una lógica para todo esto. Entonces si le damos a sign in, ¿vale?, vemos que ya podemos acceder sin ningún problema. Y además, si nos vamos a cookies, vemos que nos ha creado un token, ¿vale? Entonces de momento, bien. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestra base de datos, ¿vale?, con MongoDB Atlas. Entonces lo que haremos será irnos a nuestro navegador, registrarnos en MongoDB Atlas y una vez hecho eso creamos un proyecto nuevo. Entonces creamos new project, vamos a ponerle YouTube, lo creamos, vale. Una vez creado ya desplegamos la base de datos. Vamos a utilizar la versión free para este vídeo, vale. Y ahora lo que haremos será, bueno, utilizar el provider AWS Paris Cluster 0, vale, perfecto. Semáforos, vale, esperamos que se cargue y esto. Aquí vamos a crear el usuario y la contraseña del usuario, ¿vale?, que querramos utilizar para acceder a la base de datos, ¿vale? Entonces es importante, esto lo copiamos y nos lo llevamos a nuestro proyecto. Vale, entonces en el env local vamos a pegarlo por aquí y una vez tengamos esto le damos a crear usuario, ¿vale? Vale, pues una vez creado, cuando le demos a crear, aquí nos va a almacenar los usuarios que hemos creado y aquí simplemente indicamos la IP de las cuales queremos acceder a la base de datos. Podéis poner vuestra IP únicamente o simplemente poner la 000 para que pueda ingresar desde cualquier parte, ¿vale? Una vez tengamos esto le damos a finalizar, esperamos que se cargue y luego le damos a connect, le damos a MongoDB para VS Code y copiamos esta. Vale, pegamos esto aquí, copiamos la contraseña que anteriormente habíamos guardado y lo reemplazamos por esto. Vale, guardamos. Perfecto. Vale, entonces ya tenemos la conexión a nuestra base de datos. Vale, aquí vamos a ponerle test. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar la conexión a la base de datos, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar Mongoose, ¿vale?, lo que utilizaremos para
conectarnos a nuestra base de datos. Entonces hacemos npm install mongoose. Vale. Entonces mientras se va instalando, lo que haremos ahora será crear una... A ver, un segundo. Vale. Crear una carpeta types. Dentro de src creamos la carpeta types. Y también vamos a crear la carpeta utils. ¿Vale? Entonces lo primero que haremos será declarar una global, ¿vale? Una variable global que va a ser de tipo mongodb test. Vale. Creamos el fichero mongodb TypeScript y importamos mongoose desde mongoose. ¿Vale? Ahora hacemos un declare global var mongoose mongoose. No, ¿vale? Esto nos da error, así que vamos a ponerle aquí. Vale. Slint disable. Vale, esto lo vamos a quitar y le vamos a dar así. Vale. Lo que haremos ahora será pues crear la configuración, ¿vale? De MongoDB. En nuestra carpeta utils vamos a crear un fichero llamado mongodb.ts. Vale, entonces aquí vamos a importar mongoose y vamos a crear una constante mongodb uri. A ver cómo lo hemos creado aquí. Mongodb uri. Vale, sí, está bien. Vale, y aquí vamos a ver el process env. Entonces le vamos a indicar que si no existe el mongodb URL, que nos dé un error. Vale. URL. Please define the... Vale, pues si no existe la variable de entorno, mongodb uri, pues que simplemente nos diga pues nos diga que no existe, ¿vale? O que no está dentro del fichero local, env local. Luego lo que crearemos será otra variable catched mongoose, ¿vale? Esto lo que estamos haciendo es llamar a global.mongoose, que fue lo que creamos hace un momento, ¿vale? Aquí, global.mongoose, ¿vale? Entonces, si no existe... Sí, porque esto... Vale. Vale, pues sí, mira, esto no sirve. Vale, vamos a quitar esto y le decimos conexión null. Vale, entonces export cons y aquí vamos a crear la conexión. Export connect mongo, que sea asíncrono, y aquí le decimos sí. Esto nos está dando un error. Vale, es que esto... Luego el mongoose igual con null. Vale, export constant con mongoose. Vale, es que aquí lo tenemos. Falta esto. Vale. Ahora sí. Vale. Aquí lo que estamos haciendo es, le decimos que si la conexión, si existe una conexión en la base de datos, que no haga nada más, simplemente que nos devuelva esa conexión, ¿vale? Y con esto
Y aquí y entonces si no existe una conexión a la base de datos, pues que establezca una. Entonces le decimos mongoose.connect y cogemos la variable de entorno y lo retornamos y retornamos esa conexión, ¿vale? Entonces aquí pues aplicamos la lógica, más que nada para que normalmente suele haber conflictos con que se establezcan más de una conexión, ¿vale? Entonces aquí simplemente le decimos que si ya existe una conexión a la base de datos, no establezca otra, simplemente nos devuelva esa conexión, ¿vale? Entonces guardamos esta configuración, lo hemos exportado, ¿vale? Entonces esto lo utilizaremos después para cuando nos loguemos, hagamos la conexión a la base de datos y verifiquemos el usuario existe, ¿vale? Entonces ya tenemos la configuración para conectarnos a la base de datos. Lo siguiente que haremos será registrar un usuario, ¿vale? Vamos a ver si podemos acceder a la base de datos y registrar un usuario. Entonces lo que haremos será irnos a nuestra API user sign up y crearemos un fichero llamado root.ts, ¿vale? Y aquí vamos a importar next request y next response de next server. Vamos a importar la conexión a la base de datos connect mongo y vamos a importar, claro, otra cosa que me he olvidado es tenemos que crear el modelo, ¿vale? Si queremos crear un usuario tenemos que antes especificar cómo queremos que sea ese usuario. Entonces tenemos que crear un modelo, el cual vamos a crear ahora mismo. Vamos a crear dentro de CRC, vamos a crear una carpeta llamada models. Y dentro de models vamos a crear user.model.ts, ¿vale? Y ahora lo que haremos será importamos schema models y model from mongoose, ¿vale? Y aquí vamos a crear el modelo del usuario, ¿vale? Entonces user schema va a ser de tipo schema y vamos a crear un new schema. Bueno, el usuario va a tener un nombre que va a ser de tipo string, aquí está, que va a ser de tipo string y va a ser required. Este es string, ¿vale? Y lo mismo para el email, tipo string required, el password, más de lo mismo, ¿vale? Type string required. Y también vamos a meterle un role, ¿vale? Para ver qué podemos después. Bueno, simplemente vamos a poner, bueno, user y admin está bien, sí. A esto le vamos a poner un timestamp para ver cuándo es que el usuario se actualiza o se crea, ¿vale? Entonces una vez creado nuestro esquema, el nombre, email, password y role, no hace falta ponerle una ID porque MongoDB ya nos lo crea por defecto, ¿vale? Y pues simplemente necesitaríamos esto, ¿vale? Lo que haremos ahora será una constante user model, que decirle que si el modelo user existe, pues simplemente nos devuelva ese modelo, ¿vale? En el caso de que no exista, pues simplemente creamos user schema, ¿vale? Si no existe el modelo user, pues creamos uno, ¿vale? Export default user model, ¿vale? Ya que exportamos el modelo. Entonces, una vez tengamos el modelo creado, dentro de nuestro root, que aquí he puesto root, ¿vale? Root, ya lo podemos importar. Entonces importamos user model, ¿vale? Y aquí vamos a export async
function post, hacemos un request de next request y aquí metemos un try catch, ¿vale? Constante name, vamos a recoger estos datos que nos envían, ¿vale? Desde el frontend vamos a recoger el nombre, el email, el password, bueno, sí, el password y el rol. A ver, request JSON. Vale, entonces aquí vamos a obtener lo que necesitamos para poder crear el usuario. En este caso, como hemos definido nombre, email, password y rol, vamos a necesitar el nombre, email, password y rol. Vale, lo convertimos a JSON y aquí posteriormente hacemos la conexión a la base de datos. Entonces una vez tengamos esos datos, hacemos connect MongoDB y creamos el usuario. Entonces hacemos un await user model.create e indicamos el nombre, el email, el password y el rol, ¿vale? Entonces cogemos estos datos y los insertamos para poder crear el modelo, para poder crear el usuario, ¿vale? Entonces si todo esto funciona sin ningún problema, que nos devuelva un next response.json que tenga un mensaje, message user created successful y que nos devuelva un status 201, ¿vale? En caso de haber algún error, que nos muestre por consola cuál es el error, ¿vale? Y que también nos responda un next response formato JSON que diga que algo ha ido mal y con un status 500, ¿vale? De error en el servidor. Y con esto pues ya tendríamos configurada la forma de crear un usuario. Lo que haremos ahora será ingresar a nuestro Postman, ¿vale? Para poder hacer las pruebas de que efectivamente se puede crear un usuario. Entonces hacemos un post, aquí hacemos un http, a ver, vamos a localhost 3000, ¿vale? ¿Dónde se encuentra nuestra API? Pues en API user y sign up, ¿vale? Entonces aquí tenemos la ruta donde registramos al usuario, ¿vale? Entonces simplemente hacemos un post a esa ruta. Ahora ingresamos a nuestro body, ¿vale? Ingresamos al body row y aquí metemos los datos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear, vamos a copiar esto que lo tenía por aquí, vamos a pegarlo aquí, ¿vale? Entonces creamos un nombre, un email y un password y un rol, ¿vale? Los 4 datos son required, o sea que son requeridos obligatoriamente. No vamos a configurar nada en el frontend, así que no estamos añadiendo ningún tipo de lógica para comprobar que metan los datos. Simplemente lo estamos haciendo de esta forma para hacer más corto el vídeo, ¿eh? Entonces pues eso, usamos Postman para hacer el registro del usuario a esta ruta y metemos los datos nombre, email, password y rol. Entonces si lo enviamos, vemos que nos da el mensaje de que se ha creado sin ningún problema. Vamos a comprobar que sí. Entonces en nuestro proyecto out, o el proyecto que hayamos creado, nos vamos a database y le damos a browse collections, ¿vale? Y vemos que nos ha creado el usuario Carlos, ¿vale? Con el password y el rol, ¿vale? Pero lo que nosotros no queremos es tener un password por temas de seguridad, ¿vale? Que sea visible de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora será encriptar ese password, ¿vale? Entonces vamos a hacer uso de una librería que es de Bcrypt.js, ¿vale? Entonces vamos a instalarlo. Bcrypt npm install Bcrypt.js, ¿vale?
instalamos la librería, ¿vale? Y instalamos su tipado también porque estamos usando TypeScript. Entonces hacemos un npm install types bytecrypt yes, ¿vale? Entonces una vez tengamos instalado el tipado y la librería de bytecrypt, ya procedemos a crear nuestro file. Creamos aquí un fichero encryption, ¿vale? .ts, y dentro de encryption vamos a crear las funciones que querramos utilizar en nuestro proyecto, ¿vale? Aquí lo que queremos será importar hash desde bytecrypt, ¿vale? Y luego crearemos una constante hash password que será de tipo asíncrono, ¿vale? Le vamos a pasar como parámetro un string, que en este caso va a ser la contraseña de tipo string, y lo que nos va a retornar esto va a ser return hash, ¿vale? El hash lo que hace es una función, ¿vale? Que es una promesa que nos devuelve un string, ¿vale? Entonces, al ser una promesa, lo podemos volver asíncrono a esto, ¿vale? Entonces, volvemos a asíncrono nuestra función assign, ¿vale? Está bien. Entonces hacemos hash password, cogemos la variable password, lo decimos de hash. Entonces, si esto funciona sin ningún problema, que nos devuelva hash, ¿vale? Vale, pues aquí simplemente encriptamos nuestra contraseña, ¿vale? Le pasamos la contraseña, lo metemos como primer parámetro la contraseña, y el 10 simplemente pues la fuerza con la que queremos encriptar esa contraseña. Usualmente se usa 8 o 10, ¿vale? O 12 quizá, pero yo normalmente uso 10. Entonces lo que vamos a hacer es exportar esta función. Vale, vamos a default hash password, ¿vale? Y lo que queremos ahora hacer es volver a nuestra ruta de donde creamos el usuario, y lo que haremos será que una vez recojamos el nombre, el email, el password y el rol, lo que haremos será encriptarlo, ¿vale? Entonces creamos una constante password hashed que va a ser igual a hash password, y llamaremos a la función, y aquí simplemente pasamos la variable password. Entonces aquí ya tenemos nuestro password encriptado. Entonces lo que haremos después será simplemente decirle que password es igual a, bueno, a ver, aquí vamos a ponerle un await porque es una función asíncrona, y le decimos que sea password hashed, ¿vale? Entonces aquí simplemente ya estamos creando el usuario con su contraseña cifrada, ¿vale? Entonces guardamos esto y lo comprobamos. Volvemos a nuestro Postman, le decimos que sea 1, 2, 3, ¿vale? Le damos a enviar. Vemos que se ha creado sin ningún problema. Volvemos a nuestra base de datos y le damos a refresh. Y podemos ver que el password efectivamente se ha creado pues de la forma encriptada, ¿vale? Vale, pues ya tenemos nuestro usuario con su contraseña encriptada y sin ningún problema. Vale, lo siguiente que haremos será comprobar que el usuario existe en la base de datos, ¿vale? Para poder nosotros hacer la autenticación, antes tenemos que crear la conexión a la base de datos para ver si el usuario existe realmente. Entonces lo que haremos será un sign in, ¿vale? Y aquí vamos a crear un root ts, ¿vale? Entonces aquí importante, importamos la conexión a la base de datos, connect mongo, importamos el modelo del usuario, importamos el next request y next response, y aquí, bueno,
vamos a decirle export assign function post request next request. Vale, hacemos un try catch. Await connect mongo. Vale, nos conectamos a la base de datos. Nos conectamos a la base de datos y creamos una constante users. Va a ser user model. Vale. Lo siguiente que haremos será email password. Vamos a volver, vamos a convertir al JSON lo que nos envíen desde el cliente, ¿vale? Y vamos a crear ahora un const user. Vamos a crear una constante user, ¿vale? Que lo que va a hacer es simplemente vamos a buscar dentro de la base de datos al usuario. Entonces aquí lo que estamos haciendo es recogemos el email y el password desde el cliente, ¿vale? Entonces cuando el usuario ingresa al formulario y se logue, va a meter un email y un password. Entonces recogemos esos datos y lo verificamos. Verificamos primero si ese correo existe en nuestra base de datos. Entonces si existe, lo que haremos es buscarlo. Si existe, pues simplemente seguimos al siguiente paso. Pero en el caso de que no exista, ¿vale? Si el usuario no existe en nuestra base de datos, lo que no vamos a hacer es retornar un next response, ¿vale? .json con un mensaje, ¿vale? Un message. Entonces, user not found y un status 404 siendo encontrado, ¿vale? Pues, y aquí ya terminará de ejecutarse nuestro código. Entonces, si el usuario con ese email no existe en nuestra base de datos, va a retornar null, ¿vale? Aquí, entonces no existe, vale, pues return null, entonces el usuario no se puede autenticar, ¿vale? Ahora vamos a añadir la lógica aquí. De momento vamos a terminar de crear esto. Entonces, si el usuario sí existe, entonces esto no se va a ejecutar. Entonces vamos a seguir después. Le decimos si el usuario sí existe, lo que vamos a comprobar ahora es si realmente sí existe. Vamos a ver si su contraseña es la correcta. Entonces comprobaremos que su contraseña sea correcta. Pero claro, si la contraseña está encriptada, nosotros no podemos comprobarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es desencriptar esa contraseña. Entonces vamos a volver a nuestro fichero encryption, ¿vale? Y vamos a crear aquí otra función que se llame compare password. ¿Vale? Entonces lo que haremos será compared password, que será de tipo asíncrono. Entonces lo que vamos aquí a pasarle es un password que va a ser de tipo string y un encrypted password hashed que también va a ser de tipo string, ¿vale? Bueno, esto vamos a hacerlo así. Entonces le vamos a pasar dos parámetros, la contraseña que le vamos a pasar y la contraseña encriptada. O sea, esta es la contraseña encriptada y esta es la contraseña que queremos comprobar, ¿vale? Entonces lo que haremos será return compare password y password hash y que nos retorne esto. Entonces esto lo que hace es una promesa booleana, ¿vale? Entonces lo que nos va a devolver es true or false. Entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es comprobar si la contraseña encriptada es igual a la contraseña que nos está pasando el usuario, ¿vale? Y una vez hecho esto, en base a eso pues ya completaremos la lógica, ¿vale? Aquí tenemos un problema, ¿vale? Entonces aquí simplemente comprobamos eso. Entonces aquí creamos una constante password. Vamos a crear
una variable llamada password compared. ¿Vale? Y la variable password compared va a ser igual a await compare password, ¿vale? Y aquí vamos a coger lo que nos está pasando el usuario como contraseña y en base, o sea, si el correo existe, ¿vale? Entonces vamos a coger ese correo, vamos a coger su password y lo vamos a comprobar con el password que nos ha enviado el usuario, ¿vale? Entonces esto tiene que ir después de comprobar que exista un correo, ¿vale? Porque no puedes comprobar el password de un usuario que no existe en la base de datos. Entonces lo que haremos será crear esa constante. Entonces le decimos que si password compare es false, es decir, que no, la contraseña no es la misma, pues simplemente que nos devuelva un next response, ¿vale? Con wrong password, ¿vale? Si estos dos casos nunca se dan, pues entonces significa que el usuario, sus credenciales son correctas, ¿vale? Entonces hacemos un next response, ¿vale? Un next response user y status 200, ¿vale? Entonces que todo ha ido correctamente. En caso de que haya algún error, pues simplemente recogemos el error por consola y que nos devuelva un next response, ¿vale? Sí. Y status 500 de error en el servidor. Entonces tenemos un something went wrong. Vale. Entonces hasta aquí tenemos la lógica para verificar que el usuario existe en la base de datos y que sus credenciales son las correctas, ¿vale? Entonces lo que haremos ahora será volver a nuestro fichero auth, ¿vale? En leave auth. Y aquí vamos a añadir la lógica. Esto lo primero que haremos será modificar esto. Vamos a ponerle email. El label va a ser email también. Y el placeholder va a ser email. Email.com, ¿vale? Esto lo mismo. Vamos a poner un placeholder password, ¿vale? Entonces aquí vamos a utilizar un email y un password para loguearnos. Y esto ya lo podemos quitar, ¿vale? Y aquí vamos a añadir la lógica, ¿vale? Para poder conectarnos a la base de datos y comprobar que el usuario y sus credenciales son correctas. Entonces lo que haremos primero será hacer un const email password credentials, ¿vale? Y vamos a crear un try catch. Aquí nos está dando error porque dice sin utilizar el propio no existe el tipo record email. Sí que existe email and password. Vale, vamos a seguir, vamos a ignorar de momento. Y vamos a decirle, abrimos un try catch y aquí cogemos al usuario, ¿vale? Entonces vamos a hacer un await y hacemos un fetching de datos a la ruta API user sign in. Entonces hacemos un fetching de datos a esta ruta, que es donde hemos metido la lógica para comprobar si el usuario existe en nuestra base de datos, y hacemos un method post, vale, pues sí, eso mismo, authorize, vale, user, vale, y a esto le vamos a decir .then response JSON. Entonces que esto es la respuesta que nos envíen desde el servidor, pues lo convertimos a JSON, ¿vale? Y lo almacenamos en user. Entonces si esto funciona correctamente, que nos lo almacene en user. Entonces aquí lo que vamos a hacer, le decimos que si user existe, ¿vale? Entonces si lo que nos devuelven desde el backend es user, pues simplemente que nos muestre por consola el usuario autenticado, ¿vale?
y que devuelva el user, ¿vale? En caso de que no, es decir, en caso de que nos dé un error como este o como este, pues simplemente que nos devuelva null, ¿vale? Y aquí nos sigue dando error. A ver, que está mal aquí. Vale. Vale, nos dice que la propiedad de email no existe en el tipo record email password string undefined. Claro, porque es de tipo N. Entonces tenemos que indicarle que sean de tipo string. ¿Vale? Entonces una vez tengamos esto, le damos a guardar y nos vamos a nuestra aplicación, ¿vale? Bueno, aquí ya estamos autenticados, pero lo que vamos a hacer ahora es volver a performance, no, application, storage y limpiamos. Entonces, si intentamos acceder al dashboard, vemos que nos lleva a la página de login y le decimos, bueno, vamos a primero ver qué usuarios tenemos. Tenemos carlosprueba.com, ¿vale? Vamos a coger este correo y vamos a ponerle 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, como podemos ver, hemos podido acceder sin ningún problema. Si nos vamos aquí, vemos que también se han creado el token. Y si volvemos a nuestra aplicación, vemos que efectivamente el usuario existe, es decir, que esto se ha ejecutado sin ningún problema. Y nos muestra por consola el usuario. Entonces el usuario tiene su ID, su nombre, email, password, rol, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, ponemos mal las credenciales? Vamos a decirle que sea 111. Pues simplemente nos dice, nos da un error, ¿vale? Vamos a volver a meternos con las correctas y aquí ya nos devuelve sin ningún problema. Vale, lo que vamos a hacer ahora es vale, vamos a volver a page, ¿vale? A nuestro home, ¿vale? Y vamos a convertir el home al cliente para hacer las pruebas de lo que es. Voy a comentar un segundo. A ver. Entonces aquí vamos a crear una sesión llamada data session. Vamos a crear una constante y vamos a hacer uso del session, ¿vale? Como es un hook, lo tenemos que usar en el cliente, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es if session, pues que nos muestre por consola, es decir, si existe una sesión, pues que nos muestre por consola esa sesión, ¿vale? Y lo mismo para el backend, es decir, desde dashboard. Como aquí solamente vamos a poder acceder en caso de que estemos autenticados, pues entonces la sesión va a existir, ¿vale? Entonces lo que haremos será, como esto es en el lado del servidor, esto no podemos usar un use session, por lo que vamos a hacer un const session que va a ser get server session, ¿vale? Entonces obtenemos la sesión desde el servidor, ¿vale? Y aquí simplemente mostramos por consola la sesión, ¿vale? Vale, como es asíncrono tenemos que ponerle await y convertir esto a asíncrono, ¿vale? Y vemos que por el servidor nos devuelve el nombre, el email y una image. Esto es por defecto, normalmente nos suele devolver esto, ¿vale? Entonces lo que queremos realmente nosotros es aquí mostrar el ID y el rol, ¿vale? Y lo mismo para el cliente. Por ejemplo, si nos vamos al home, vemos que por consola nos devuelve el email y el name, ¿vale? Entonces, claro, si nosotros queremos en nuestra aplicación trabajar con las sesiones y recoger el rol o la ID del usuario, lo que tenemos que hacer es extender ese tipado, extender el interface de la sesión y del token, ¿vale? Entonces lo que haremos primero será irnos a types, ¿vale? Y aquí vamos a crear un fichero llamado nextauth.ts, ¿vale? nextauth.ts.
Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es importar nextAuth options, no, nextAuth no, aquí lo que vamos a hacer no, aquí lo que vamos a hacer es importar nextAuth simplemente, y vamos a importar también un declare, no, default session, vale. Ahora importamos el JWT, vale, porque también vamos a extender el interface del token, vale. Entonces aquí hacemos un nextAuth JWT y aquí lo mismo, default user, y importamos el... ¿Por qué hacemos esto? Pues simplemente para poder extender el usuario, pero ahora lo vamos a comprobar. Ahora vamos a hacer... Aquí lo que queremos es acceder al ID y al rol, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que si el usuario existe, es decir, si un usuario tiene una sesión, entonces cogemos el token y le damos, es decir, que el rol es igual a user.role, ¿vale? Entonces aquí lo que pasa es que simplemente nos dice que la propiedad role no existe en el tipo user, ¿vale? Y lo mismo para token.id user.id. Ahí también nos dice la propiedad id no existe en el tipo user. Entonces lo que haremos será extender esto para que no nos dé ningún problema de tipado, ¿vale? Entonces volvemos aquí, ¿vale? Y aquí creamos un interface user que extiende de default user, ¿vale? Entonces aquí le indicamos lo que queremos realmente que nos extienda, o sea que no nos dé ningún problema de tipado. Entonces le decimos id es igual a que sea de tipo string y el rol que sea de tipo string también, ¿vale? Y aquí declaramos declare module, y aquí es cuando ya extendemos el interface de la sesión y del JWT y del usuario también. Entonces aquí hacemos interface extends y user, ¿vale? Entonces aquí hacemos interface user extends user y vemos que nos ha quitado el error. Entonces nosotros hacemos un role, o sea, hacemos un user punto, vemos que podemos acceder al ID y al role, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces el tipado ya nos lo quita, o sea, nos quita el error de tipado y ya podemos acceder a los datos sin ningún problema, ¿vale? Entonces si yo guardo aquí y me voy a mi al dashboard, le digo user punto, aún aquí desde el servidor aún sigo sin poder acceder a mi usuario, o sea, a mi rol y a mi ID, ¿vale? Entonces lo vamos a ver eso ahora también. Y lo mismo para mí. Así yo voy aquí user punto, no puedo acceder aún. Entonces lo que vamos a hacer también será extender eso, ¿vale? Que será extender el interface de la sesión. Entonces volvemos a nuestro fichero nextauth.d.ts, ¿vale? Y aquí le decimos interface session, ¿vale? El usuario que es de tipo user, ¿vale? Y hacemos un declare module, y esto es para el JWT, ¿vale? Entonces interface JWT extended the user, ¿vale? Entonces ahora si yo me voy a ver esto fuera, vemos que ahora ya podemos acceder al rol y al ID, ¿vale? Aquí tenemos dos IDs, pero es más que nada porque, claro, hemos declarado, le hemos dicho que
esto sea de tipo id. Vale. Vale. Vale, ahora ya podemos acceder simplemente a la id. Esto nos va a dar un problema más adelante, lo vamos a ver también. Y es que en MongoDB, ¿vale? No se usa id, se usa guión bajo id, ¿vale? Entonces esto nos va a dar un conflicto, pero lo vamos a ver también. Entonces volvemos a nuestro leave.out.ts y esto lo miramos. Ves que aquí nos da un error. Entonces si aquí yo pongo .id, ¿vale? Entonces user id, pero en realidad queremos escoger el id, porque si nosotros cogemos user id no existe, ¿vale? User id no existe. Mira, si lo vemos aquí, bueno, lo vamos a ver en la base de datos. Sí, nosotros no podemos coger user id porque user id no existe. Existe user-id, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar así. Vamos a ver que no nos va a dejar. Entonces, vale, una vez tengamos esto, lo que haremos ahora también será extender, o sea, añadirle a la sesión los datos del usuario, ¿vale? Entonces, si existe el token y además existe el session.user, entonces lo que vamos a hacer es coger session_user.role y vamos a decirle que el session_user_role va a ser igual a token_role. Y vamos a coger lo mismo para el user.id, va a ser igual a token.id, ¿vale? Entonces aquí guardamos. Vamos a ver, aquí no nos va a mostrar nada, obviamente. Entonces vamos a limpiar esto. Vamos a irnos a dashboard. Vamos a loguearnos. Y vamos a ir. Y vemos que el usuario está autenticado. Y nos muestra el nombre. Vale, el rol. Ahora vamos a irnos al cliente. Mira, nos muestra el nombre, el rol y el email, pero el ID no nos lo muestra. ¿Vale? Entonces, claro, lo que nosotros queremos es el ID también. ¿Vale? Entonces el problema es ese de si nosotros no podemos acceder al ID de esa forma. Entonces aquí tenemos que modificarlo y decirle ID. ¿Vale? Si esto actualizo, ahora tenemos que volver a limpiar. Vamos a irnos a dashboard, nos logueamos, nos vamos al cliente y vemos ahora que efectivamente nos muestra el ID y el rol, ¿vale? Correo, ID, name y rol. Y ahora el único problema es que token ID, vale. Token role, user role. El único problema ahora es que desde el servidor no nos está mostrando. O sea, si yo aquí voy a user, vale, esto es desde el cliente, esto no. Session, vale, mira, aquí tenemos un problema y es que, claro, esto nos muestra por defecto esto, ¿no? Pero lo que queremos nosotros es que coja la configuración que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí, aunque toquemos cualquier configuración, esto no lo va a coger, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo le decimos que queremos que coja esta configuración en específico? Entonces, por algo fue que creamos en leave_out y exportamos la constante auth options. ¿Vale? Entonces, simplemente desde
desde aquí le decimos quiero que cojas esa configuración, entonces auth option, y ahora si nosotros guardamos vemos que efectivamente nos muestra el nombre, el email, el rol y el ID, ¿vale? Entonces así ya podríamos acceder a esos datos, ¿vale? Entonces hasta aquí yo creo que todo bien. Vale, entonces hemos logrado insertar los datos de los usuarios a la base de datos de MongoDB, ¿vale? Y hemos comprobado que podemos extender los datos que queramos meter en el token y en la sesión, ¿vale? De nuestra aplicación. Y pues eso es todo.